¿Cómo están todos? Buenas noches. Aquí ya preparándonos para nuestra clase. Mm, Estoy viendo aquí cómo estamos. Buenas noches. Ya está Jaime y Jenny. Hola, hola. Laura. Laura Solano. Mari. Mirna. Mirna, hola, ¿cómo están? Bruno de Tijuana. Caro y Alex, un saludo. Fernando y Blanquita. Un saludo a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo a todos los que se están conectando, ¿verdad? Ya nos estamos preparando para esta noche, esta clase. Yo sé que va a ser de bendición, ¿verdad? Eh, una de las cosas que Dios está, ¿verdad? Trabajando con cada uno de nosotros es preparándonos para desarrollar, ¿verdad? Nuestra capacidad de poder oír la voz del Señor, de poder desarrollar una sensibilidad de nuestro oído, ¿verdad? Y el Espíritu Santo pues está trabajando fuertemente con tu vida, con mi vida, con cada uno de nosotros, con un propósito, ¿verdad? Él quiere dos cosas básicas, que es lo que estamos estudiando en estas clases. Él quiere enseñarnos y Él quiere guiarnos por su Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo está asignado, ¿verdad? Para que sea nuestro maestro, para que sea nuestro tutor, ¿verdad? Él es el encargado de llevarnos a la palabra de verdad, de guiar nuestras vidas, ¿verdad? Él nos enseña y luego a través de la palabra, ¿verdad? Produce, ¿verdad? Un alineamiento con los propósitos del cielo, con los propósitos de Dios y nos lleva a poder ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Así que pues es muy bueno lo que Dios está haciendo, es muy bueno y yo me gozo, ¿no? De ver cómo Dios nos sigue hablando, nos sigue mostrando, ¿verdad? Yo veo cómo hay una urgencia del cielo, ¿verdad? De que cada uno de nosotros eh, entremos en esa vida sobrenatural, ¿sí? Que verdaderamente el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas, la llenura, ¿verdad? Y el que nuestra copa rebose es tan importante porque es lo que nos va a llevar a caminar, ¿verdad? En el poder de Dios. Entonces, veíamos la clase pasada en el capítulo 6 de nuestro manual, La obra del Espíritu Santo. Sí, vimos la página 73. De hecho, casi nos centramos nada más en esta página, pero vimos cómo Dios, ¿verdad? Habló en los tiempos del Antiguo Testamento, habló por los profetas, ¿verdad? Él dio su mensaje a través de los profetas, pero dice la Escritura que ahora, ¿verdad? En los postreros días, en los tiempos que ya nos toca vivir, Él dice, ha hablado por el Hijo, ¿verdad? Es Jesús el que ahora está siendo, ¿verdad? El que entrega la palabra, ¿verdad? El que está hablando. Y Él además, pues es el heredero de todas las cosas y es el que hizo todas las cosas, ¿verdad? En Él encontramos todo. Entonces, una de las de las maneras, ¿verdad? Como Él habla, ¿sí? Es a través, pues veíamos, en un principio envió ángeles que traían el mensaje, a través de visiones, a través de sueños espirituales, ¿sí? A través del Urim y Turim, ¿verdad? Allá en el libro de Éxodo. Sí, de esta manera el sumo sacerdote consultaba a Dios, ¿verdad? Y le daba la respuesta. A través de actos proféticos nos habla, ¿verdad? A través de señales y milagros, Él hacía conocer sus propósitos, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo me gozaba, ¿no? Con la escritura, voy a tomar mi Biblia, ¿sí? Eh, eh, Vamos a ir al libro de Primera de Reyes,
Y vamos a ir al capítulo 19, Primera de Reyes, capítulo 19. Dice la escritura, dice el versículo 9, escucha, dice, está hablando de Elías, y dice, y allí se metió Elías en una cueva donde pasó la noche. Y ahí en la cueva dice que vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, ¿verdad? Elías sabemos que acababa de tener una confrontación muy fuerte con los sacerdotes, ¿verdad? De Baal, con el sistema religioso. Y había, dice la escritura, que pasó por espada a más de 850 sacerdotes, ¿verdad? Y tuvo una gran victoria en el espíritu, ¿sí? Y después de ese suceso de grande victoria, entonces viene una declaración de guerra contra él, ¿verdad? Eh, eh, que le hace una mujer, ¿verdad? Tal vez más adelante hablemos de esto, pero cuando esta mujer le dice, ¿verdad? Que no va a pasar un día sin que te corte el cuello, ¿sí? Elías, que había tenido grandes victorias, ¿verdad? Sale por piernas, ¿no? Sale huyendo, llega al desierto, está en el desierto, se encuentra con un ángel que lo prepara, ¿sí? Y entonces lo lleva hasta el monte Oreb, hasta el monte de Dios, y dice que cuando llega aquí al monte de Dios, al monte Oreb, se mete en una cueva para pasar la noche. Y entonces estaba ya esa noche ahí descansando, dormido, y de repente viene la voz de Dios y le habla, ¿verdad? Le habla específicamente, directamente, ¿sí? Y le hace una pregunta y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí? Y respondió Elías y le dice en el versículo 10, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces, como que estaba, ¿verdad? Ese estigma, ¿verdad? Sobre la vida de Elías, ¿verdad? Estaba esa declaración de muerte, ¿verdad? Y él dice, pues, o sea, no estoy allá donde debería estar, estoy aquí metido en la cueva, ¿verdad? Porque me buscan, porque quieren quitarme la vida. Pero fíjate, dice algo bien, bien, bien increíble, ¿no? Dice, he sentido un vivo celo por Jehová, ¿verdad? Un vivo celo por Dios, por el Dios de los ejércitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque había una operación de las tinieblas, una operación de idolatría muy poderosa, ¿verdad? Que había desviado el corazón de todo el pueblo de Dios, ¿verdad? De todos los hijos de Dios, de todo el pueblo elegido por Dios, y se había ido tras los Baales, y Elías, ¿verdad? Fue esa voz, perdón, esa voz que se levantó, ¿verdad? De en medio de la idolatría, ¿verdad? Para proclamar y declarar que había un Dios vivo y un Dios celoso, ¿verdad? Que no quería, ¿verdad? Que el pueblo se fuera tras otros vanos ídolos, ¿verdad? Y entonces viene la confrontación con el sistema religioso, ¿verdad? Y Elías, ¿verdad? Da muerte a 850, ¿verdad? Sacerdotes de Baal, ¿sí? Pero ahora él está, ¿verdad? En esta cueva metido, ¿verdad? Y él dice, han matado a todos tus profetas, ¿verdad? Por espada los han matado a todos, dice, y solo yo he quedado, ¿sí? Solo yo he quedado, o sea que de todos los profetas de Dios que había, ¿verdad? Solamente estaba Elías, dice él, ¿verdad? Sí, y además dice, pues soy el único, pero además a mí me buscan para matarme, ¿sí? Entonces, dice el versículo 11, Dios le dijo, ¿verdad? Sal fuera y ponte
en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová que pasaba, dice, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, dice, pero Jehová no estaba ahí. Y luego vino, dice, tras este viento, dice, vino un terremoto, dice, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12, aquí quiero llegar. Dice, y tras el terremoto un fuego, pero Dios no estaba en el fuego, ¿sí? Y tras el fuego, dice, un silbo apacible y delicado, ¿sí? Y cuando lo oyó Elías, cuando oyó ese silbido, ese tenue, ¿verdad? Tenue murmullo de Dios, ¿verdad? Hablando, dice, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Ven? Entonces, hasta ahí le voy a parar con esta escritura. Vemos, ¿verdad? Cómo Dios, ¿verdad? Llevó a Elías a exponerlo, ¿verdad? A diferentes formas o diferentes maneras en donde Elías, ¿verdad? Entendía que cuando vino ese viento tremendo, dice, Dios no estaba ahí. Cuando vino el terremoto, dice, Dios no estaba ahí. Cuando vino ese fuego terrible, ¿verdad? Dios no estaba en medio del fuego. Pero cuando vino ese silbido apacible, dice, él pudo discernir, esta es la voz de mi Dios, ¿verdad? Y entonces cuando supo que era la voz de Dios, dice que tomó su manto, ¿verdad? Y se cubrió el rostro. ¿Verdad? Se cubrió el rostro, ¿no? Elías entendió, ¿verdad? Que Dios le estaba hablando, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos desarrollar nuestra capacidad, ¿verdad? De discernir cómo es como Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Dios es tan creativo que quiero decirte que Dios no habla de la misma manera a todos. Dios habla, ¿verdad? De múltiples y de muchas maneras, ¿sí? Y cada uno de nosotros necesitamos vivir la experiencia, ¿verdad? De cómo Dios se comunica con nosotros, ¿sí? Con cada uno. Tú tienes que aprender cómo Dios te habla a ti, de qué maneras Dios te habla a ti, de qué manera Él hace sentir su presencia en tu vida, cómo tú puedes, ¿verdad? Aún tener sensaciones en ti, ¿verdad? Y que sepas lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Entonces, yo te digo esto, sí, a mí Dios me habla pues de muchas maneras, ¿no? Que he tenido que ir aprendiendo a ser sensible a lo que dice, pero muchas veces me ha hecho sentir en mi cuerpo sensaciones, ¿verdad? Y yo sé que Dios quiere hacer algo, ¿sí? A veces me hace sentir dolor en determinadas partes del cuerpo y entonces yo entiendo que Dios quiere sanar eso que se está manifestando, ¿sí? Y de esa manera, ¿verdad? Pues uno se vuelve sensible a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que se comunica, un Dios que siempre está hablando, ¿sí? Un Dios que quiere tener comunicación, ¿verdad? Con cada uno de nosotros. Entonces, eh, o sea, el hecho de que Dios te hable, ¿sí? Pues yo creo que eso es mucho más importante que las maneras como lo hagas, ¿sí? Las maneras como lo hace, tú lo vas a ir aprendiendo, pero lo importante es que Dios te hable, ¿verdad? Que tú sepas que Dios te está hablando, que tú sepas que es Dios el que quiere comunicarse contigo, ¿verdad? Y él va a hacerlo de alguna manera específica. A lo mejor te va a hablar a través de sueños, ¿sí? Yo he tenido muchos sueños espirituales que aún Dios me dio, ¿verdad? Desde antes de ser cristiano. Yo en sueños podía ver, ¿verdad? Situaciones, podía ver eh, 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 lugares, ¿sí? Ambientes, y no los entendía cuando yo los soñé, esos no los entendía ni sabía lo que significaban ni lo que querían decir, ¿verdad? Hasta muchos años después de ya ser cristiano y todo, cuando yo me encuentro en esa situación específica en donde digo, hey, esto yo ya lo soñé, esto yo ya lo viví, esto aunque no lo entendí, pero es esto que me está pasando ahorita, ¿verdad? Y yo sabía entonces que el lugar donde yo estaba, ¿verdad? Pues estaba yo en la voluntad de Dios, porque Dios me lo había mostrado desde antes que Él lo iba a hacer, ¿verdad? Y entonces yo me encontraba en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con las personas correctas, ¿verdad? Y yo sabía que era Dios, ¿verdad? Que se había comunicado conmigo aún desde antes de ser cristiano, ¿verdad? Yo me veía en reuniones cristianas, imagínate, y yo sin ser cristiano, yo todavía un jovencito, todavía un estudiante en la universidad, y yo no sabía, yo no entendía lo que era el cristianismo, ni sabía cómo era una reunión cristiana, ¿sí? Y yo en el sueño ya la estaba experimentando, ¿sí? Entonces,
podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios es tan creativo. Quiero que vayas a Éxodo capítulo 3. Y aquí en el libro de Éxodo, dice el versículo 1 en mi Biblia, dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, ¿sí?, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Sabes que llegó Moisés primero al monte de Horeb antes que llegara Elías? Elías pasó muchos cientos de años, ¿verdad?, para que Elías le tocara volver al monte de Horeb, aquí a este lugar, este lugar donde Moisés, ¿verdad?, está teniendo también un encuentro espiritual. Y dice que Moisés, ¿verdad?, estaba apacentando, o sea que Moisés, ¿verdad?, había sido contratado por su suegro le había pedido ayuda para que pastoreara, ¿verdad?, a las ovejas, a sus rebaños de ovejas, ¿sí? Y estaba él, ¿verdad?, ahí, y dice que su suegro era sacerdote de Madián, ¿verdad? Entonces, este suegro, ¿verdad?, pues no era un hombre ordinario, era un sacerdote, ¿verdad?, de Madián, pues del pueblo de los madianitas, ¿verdad? Y él tendría, pues, la adoración a sus dioses, ¿sí? Pero él era un sacerdote dedicado a la adoración. Y entonces Moisés dice que toma las ovejas, ¿sí?, y las lleva a través del desierto, ¿verdad? Lleva a cruzar, ¿verdad? Un desierto, pues los desiertos son difíciles, sobre todo cuando llevas animalitos, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Y los lleva y dice que llega hasta Horeb, hasta el monte de Dios. Y dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, dice, en medio de una zarza, ¿sí? Y entonces estaba la zarza y en medio de la zarza había una llama de fuego. Y ahí dice que se le apareció el ángel del Señor, ¿sí? Y de en medio del fuego, ¿sí?, estaba, ¿verdad?, Dios ahí, la zarza ardiendo, y Moisés dice que miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Y entonces Moisés sabía que algo estaba sucediendo, algo que no era natural, como una zarza, ¿verdad?, en un desierto, ¿sí?, se prende en fuego y no se consume, ¿sí? Lo normal es que si se enciende, ¿verdad?, rápidamente se desbarate, ¿verdad?, por el fuego, ¿sí? Y resulta que la zarza seguía en pie, ¿verdad? Y seguía ardiendo y ardiendo y ardiendo y la zarza no se consumía. Y entonces Moisés dice en el versículo 3, iré yo y veré. Esta dice grande visión. Y entonces Moisés dijo, estoy teniendo una visión en vivo, ¿sí? Estoy despierto, estoy viendo una zarza, estoy viendo que está ardiendo, esto debe de ser una visión, ¿sí? Y entonces voy a ir a ver y voy a ver por qué causa la zarza no se quema, ¿sí? Algo está sucediendo aquí. Y entonces dice el versículo 4, viendo Dios que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, ¿sí? Y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, ¿sí? Y entonces yo creo que Moisés se ha de ver asombrado en gran manera, ¿verdad?, al oír su nombre, y todavía se lo repite, ¿sí? Le dice, Moisés, Moisés, y él le responde, heme aquí, y le dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo pues nadie había tenido, nunca, ¿sí?, nunca nadie había tenido una experiencia de este tipo, experiencia tipo zarza, ¿sí? Nunca nadie había tenido un encuentro sobrenatural con el Dios vivo, ¿verdad? Y que le hablara de en medio del fuego, pero además este fuego en medio de una zarza y la zarza que no se consumiera, ¿sí? Una visión, ¿verdad?, si era visión, o una vivencia, si era vivencia, pero Moisés supo, ¿verdad?, que era una realidad la que le estaba tocando, ¿verdad?, experimentar
Así que Moisés, ¿verdad? Tuvo este encuentro sobrenatural con Dios, ¿verdad? Vemos que Dios nunca había hablado de esta manera, nunca se había comunicado de esta manera, de en medio de una zarza y de en medio de una llama de fuego, ¿sí? Esta es una manera especial, ¿verdad? Dios nunca lo hizo de esta manera con ningún otro hombre, más que con Moisés. Entonces Dios va a hablar contigo y Dios va a buscar una manera creativa para hablarte a ti de manera personal y que tú entiendas, ¿verdad? Que Dios se puede comunicar contigo y lo puede hacer de una manera que nunca Dios lo ha hecho con nadie más y que solamente lo está haciendo así contigo. Qué bendición, ¿no? Qué bendición que Dios nos lleve, ¿verdad? A tener estos encuentros sobrenaturales, a tener estos encuentros, ¿verdad? Espirituales, en donde Dios literalmente se pueda comunicar con cada uno de nosotros, ¿sí? Así que yo quiero decirte entonces que Dios, ¿verdad? Nos va a hablar, te va a hablar a ti, ¿verdad? A través de distintas maneras, ¿verdad? Sí, o sea, hay un propósito. Cuando Dios habla, hay un propósito, ¿sí? Y es que Dios quiere, ¿verdad? Que tú y yo aprendamos, ¿verdad? A tener una experiencia con Dios que sea de manera muy, muy, muy personal. Una manera especial y específica contigo, con cada uno de nosotros, los que estamos en esta noche tomando este discipulado, ¿verdad? Que nosotros lleguemos, ¿verdad? Al punto de descubrir de qué manera Dios, ¿verdad? Va a comunicarse, ¿verdad? Con nosotros de una manera gloriosa, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere Dios desarrollar en ti y en mí? Pues una relación, ¿sí? Personal con cada uno de nosotros, ¿sí? Y entonces, Dios no quiere, ¿verdad? Dios pudiera incluso dejarnos métodos, dejarnos los 5 pasos, ¿verdad? Para ver lo que Dios quiere, o los 10 pasos para ver lo que Dios quiere, ¿sí? Dejarnos cosas ya escritas o manuales en donde nomás sigue los pasos y con esto te vas a asegurar que tú estás haciendo la voluntad de Dios. No, Dios quiere con cada uno de nosotros tener un trato personal, tener un trato íntimo con cada uno de nosotros, ¿sí? Y saber, ¿verdad? Pues que Dios puede usar una zarza, pues sí, pero ¿se acuerdan? Dios también usó a una mula, ¿no? Con Balaam para hablarle. Dios se comunicó y usó una mula como medio de expresión. Entonces Dios lo puede hacer de muchas y de múltiples maneras, ¿sí? Porque Él es muy creativo, ¿sí? Así que tú y yo no lo vamos a encajonar, no lo podemos, ¿verdad? Meter en un molde, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es espíritu, ¿sí? Y además es creativo, ¿sí? Y él lo puede hacer como Él quiera, ¿verdad? Como Él lo diseñe. Entonces, ¿sí? Lo que tú y yo tenemos que hacer, y esto sí nos corresponde a ti y a mí, ¿sí? Es cultivar una relación de acercamiento con Dios, ¿sí? Donde nosotros, ¿sí? Empecemos a conocer su naturaleza, empecemos a conocer cómo es Él, ¿sí? Y que, y que de esta manera, ¿sí? Tan cercana, tan íntima, nosotros aprendamos, ¿sí? Cómo Él nos habla, ¿sí? Y que no nos quepa la menor duda, ¿sí? De cuando Él nos hable, nosotros sepamos que Él es el que nos está hablando. Que lleguemos a ese nivel de certeza, ¿sí? Entonces, yo quiero, ¿verdad? Yo quise tocar este punto de Moisés porque nos damos cuenta, ¿verdad? Que Moisés, escúchame, Moisés nunca había oído que Dios hablara. Acuérdate, Moisés se crió en Egipto, ¿sí? Toda su vida, ¿verdad? Hasta ser un adulto, él vivió en Egipto y vivió en el palacio, ¿sí? Ya cuando tenía 40 años, él tuvo que salir huyendo porque se descabechó a un egipcio, ¿verdad? Y entonces llega ahí con Yetro, llega al desierto, ¿verdad? Ahí en la región de Madián, ¿verdad? Y conoce a la hija de Yetro con la que se casa, ¿verdad? Y se pone a pastorear las ovejas de su suegro y pasan 40 años de desierto, ¿sí? Entonces ya Moisés tiene 80 años, ¿sí? Y nunca en su vida había oído la voz de Dios, nunca en su vida había sabido, ¿verdad? De un encuentro con el Dios, ¿verdad? De Israel. Y ahora Dios le está hablando,
¿sí? Y está experimentando por primera vez, de una manera personal, un encuentro con Dios. ¿Cuándo? Cuando se topa con una zarza que está ardiendo y no se consume, ¿verdad? Y entonces él dice, oye, no se está consumiendo, quiere decir que aquí hay algo sobrenatural, ¿sí? Y entonces él no tiene la menor duda de que es Dios el que le está hablando, porque aún le está hablando por su nombre, ¿verdad? Entonces él sabe que es Dios el que está hablando. Él no dijo, ¿sabes qué me está hablando la zarza? No. Él vio una llama y vio al ángel de Dios en una llama de fuego, ¿sí? Porque la escritura así lo declara, ¿sí? Dice el versículo 2, ¿sí? Que se le apareció el ángel de Jehová, dice, en una llama de fuego. Entonces estaba el ángel de Dios, ¿sí? Envuelto en una llama de fuego, y él pudo ver al ángel de Dios y vio que el que le hablaba era el ángel de Dios, no era la zarza, ¿sí? Y no era el fuego el que le estaba hablando, el que le estaba hablando era el ángel que estaba en medio del fuego, ¿sí? Y entonces todo esto lo pudo ver Moisés, lo pudo discernir Moisés y supo que era Dios el que le estaba hablando, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Nos damos cuenta que tú y yo tenemos que reconocer las maneras como Dios nos habla. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo, dice la Escritura, que es bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Y dice que sale de las aguas, ¿sí? Al salir de las aguas, voltea sus ojos al cielo y empieza a orar y dice que los cielos se abren, ¿sí? Y entonces del cielo desciende, dice, el Espíritu Santo en forma de paloma y reposa sobre él. Viene y la paloma se para sobre él, ¿verdad? Es una representación simbólica del Espíritu Santo, ¿verdad? Descendiendo en forma corporal, ¿verdad? Sobre Jesucristo, ¿sí? Y entonces esta experiencia, ¿verdad? Pues se completa. ¿Por qué? Porque dice que del cielo que ya se había abierto, ¿sí? Se escucha una voz, ¿sí? La voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y entonces, ¿verdad? Tanto Juan el Bautista como Jesús, ¿verdad? Oyeron, supieron que era Dios, el Padre, el que estaba hablando, ¿verdad? El que habló. Amén. Sí, el Espíritu Santo estaba, ¿verdad? Reposando sobre Jesucristo, pero el que habló fue una voz del cielo. Amén. Y entonces ellos pudieron, ¿verdad? Discernir de dónde provenía la voz. Así que es muy importante entonces que nosotros, ¿verdad? Aprendamos, ¿sí? A encontrar esa seguridad de cómo Dios habla y de cómo Dios nos habla, ¿sí? Porque cuando tú estás seguro de que Dios es el que te está hablando, entonces tú y yo vamos a poder confiar, ¿verdad? Más completamente en Dios y vamos a obedecer su palabra. Pero cuando alguien no sabe que Dios le habla ni nada, pues ni siquiera presta atención, ni siquiera le da importancia a algún suceso, a alguna situación, y pues no va a obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Entonces tú y yo tenemos que estar bien seguros de que Dios es el que nos habla, ¿verdad? Y además, ¿verdad? Tenemos que tener la seguridad de escuchar atentamente lo que nos está pidiendo, ¿verdad? ¿Sí? Lo que nos está pidiendo, ¿sí? Entonces, si nosotros no sabemos qué es el que Dios está hablándonos directamente y leemos o nos encontramos con algo en la escritura y Dios quiere, ¿verdad?, comunicarnos eso y nosotros pues no lo vamos a creer y pues mucho menos, ¿verdad? Vamos a decir, no, pues esto no me gusta, no, esto como que es para otro tiempo, como que es para mi compadre, ¿verdad? No es para mí, pues ojalá y se le abran los ojos a él y él entienda, ¿verdad? Y pues nosotros, ¿verdad? Hacemos caso omiso, ¿verdad? Menospreciamos, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Qué cosas necesitamos tú y yo? Primero, necesitamos conocer la voz de Dios, ¿sí? Es lo primero, ¿sí? Tú y yo necesitamos, ¿sí?, entrar en el conocimiento del timbre y de la frecuencia de la voz de Dios para tu vida, ¿sí? Que tú sepas, ¿verdad?, distinguir entre las muchas voces cuál es la voz que te está hablando. Si estamos en una fiesta, en una reunión, ¿sí?, y tu esposo o tu esposa te gritan y él está del otro lado del salón, ¿verdad? Y grita tu nombre, ¿sí? Tú sabes quién te está gritando, ¿sí? No solamente porque gritó tu nombre, no. Tú escuchaste esa voz que está declarando tu nombre y dices, ay, es mi esposo que me anda buscando,
¿sí? Y entonces sabes distinguir, ¿verdad? Sabes conocer, ¿sí? La voz de tu Señor, ¿sí? Lo segundo, ¿sí? Necesitamos saber que nos está hablando, ¿sí? Entonces necesitamos discernir cuando Él nos está hablando, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Que podamos primero saber, conocer su voz, luego saber que nos está hablando. Tercero, necesitamos entender qué es lo que nos está diciendo, ¿sí? Necesitamos ser muy cuidadosos cuando Dios nos habla, ser atentos a lo que Él nos habla. Que tú y yo, ¿verdad? Tengamos el cuidado de oír atentamente las palabras de Dios, ¿sí? Para que no dejemos escapar nada de lo que Él nos quiere comunicar, ¿sí? Así que, y lo cuarto sería, ¿verdad? Pues caminar en la palabra que nos fue dada, ¿verdad? Que nos fue entregada. Cuando Él nos habla, nos entrega el mensaje, entonces nosotros, ¿verdad? Obedecer, caminar, ¿verdad? Ese sería el punto 4. Así que cuando Dios habla y cuando Dios te pide las cosas, ¿sí? Si tú sabes que es la voz de Él, tú sabes que es Él, sabes que Él te está hablando, estás escuchando atentamente lo que te está pidiendo, ¿sí? Entonces, tú vas a saber que si Dios te está pidiendo que hagas algo, ¿sí? Tú vas a entender que Dios está contigo, ¿sí? Y que Dios te va a respaldar, que es Dios el que te va a dar las capacidades. Cuando Él te pide algo, si tú lo analizas con tu mente natural, te vas a dar cuenta que está cayendo, ¿verdad?, en la región de lo imposible. Tú vas a decir, hey, es que yo ni estoy capacitado, ni tengo el conocimiento, ni sé cómo hacerlo, ni sé qué hacer, ni tengo fuerzas para lograr eso. Yo sé que yo por mí mismo nunca lo voy a lograr, ni nada, ¿verdad? Y entonces uno empieza a poner un montón de pretextos y un montón de pensamientos que nos bloquean, ¿verdad? Y que anulan, ¿sí? La palabra de fe que quiere establecerse en nuestro corazón. Entonces lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Es, ¿verdad? Aprender, ¿verdad? Que pues yo estoy conociendo la voz de Dios. Lo segundo, que yo sé, ¿verdad? Que Él es el que me está hablando. ¿Sí? Tercero, que yo entiendo lo que Él me está diciendo. Y cuarto, que yo necesito hacer lo que Él me está pidiendo que haga, ¿verdad? No porque yo tenga las capacidades ni la fuerza, sino porque Él está conmigo y Él va a hacer las obras a través de mí. Solamente necesita alguien a través de quien expresarse Dios. Amén. Entonces tú y yo tenemos que, ¿verdad? No apoyarnos en nuestras fuerzas, sino creerle a Dios. Necesitamos creerle a Dios, creer su palabra, ¿sí? Y actuar conforme a su voluntad. Tú y yo necesitamos, ¿verdad? Saber que Él es y que lo que nos pida, ¿sí? Solamente tenemos que cumplir su voluntad, ¿sí? Esto fue lo que le pasó a Saulo cuando tuvo un encuentro con Jesús, ¿verdad? Dice la Escritura que Saulo era un hombre recio, era un hombre determinante, era un hombre celoso de Dios, ¿sí? Del Dios de su religión, ¿sí? Y él creía que estaba haciendo lo correcto al perseguir a los del camino, ¿sí? A perseguir a los cristianos. Él dice que los iba y los sacaban de las casas, ¿verdad? Y los metían a las cárceles, ¿verdad? Y había, ¿verdad? Una persecución tremenda contra los cristianos. Los cristianos salieron muchos de Jerusalén, ¿verdad? Y se fueron a diferentes partes. Dice, y en una de esas ocasiones, Saulo, ¿sí? Pidió, ¿verdad? Que le dieran, ¿verdad? Poderes para ir a Damasco, ¿verdad? Para ir a perseguir a los cristianos. Y fíjate lo que le pasa, nada más vamos a puntualizar algunas cosas en el libro de Hechos, ahí al principio, libro de Hechos, capítulo 9, perdón, capítulo 9, fíjate cómo empieza el versículo 1, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, ¿verdad? O sea, Saulo estaba bien enojado, bien furioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban predicando a, al que decían que había resucitado, al que decían que estaba sanando, ¿verdad? En su nombre. ¿Y cómo es posible que estén atentando, ¿verdad? Contra
la estabilidad, ¿verdad? De la religión y la estabilidad del templo, ¿verdad? Y entonces estaba, pero bien furioso, ¿verdad? Dice, respiraba amenazas, respiraba muerte. Él estaba dispuesto a matarlos, a los cristianos, ¿sí? Y entonces pidió cartas, ¿verdad? Para las sinagogas de Damasco, dice la escritura. Dice el versículo 3, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, ¿sí? O sea, lo envolvió la luz del cielo. Y dice que cayó en tierra, versículo 4, y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y entonces Saulo supo, primero, que lo tumbó no era natural, era sobrenatural. Él lo entendió. ¿Por qué? Porque sintió el poder que lo golpeó, ¿verdad? Y que lo golpeó una luz, ¿verdad? Intensa lo golpeó. Una luz que cuando cayó sobre él, lo aventó por allá, ¿verdad? Y entonces oyó una voz que le dijo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo. Es más, oyó su nombre, ¿sí? Y entonces le dijo, ¿quién eres, Señor? Así que Saulo con estas palabras estaba reconociendo el señorío del que le estaba hablando. Supo que era alguien muy por encima de él. Él se sentía que estaba por encima de los cristianos. Él se sentía que en los poderes que llevaba estaba por encima, ¿verdad? Aún del sacerdocio común, ¿verdad? En Israel. Él se sentía que llevaba poderes y se sentía un hombre muy importante, ¿verdad? Y con un trabajo muy importante que estaba haciendo por el bien de la religión. ¿Sí? Y cuando esta luz lo derriba, ¿verdad? Entonces se dio cuenta que el que lo derribó, ¿verdad? Tenía poder sobre él y le llama Señor. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Saulito, Saulito, ¿verdad? Yo soy el Señor Jesús al que tú persigues. Y entonces Saulo entendió, o sea, pocas palabras, Saulo entendió que perseguir a los cristianos era perseguir al mismo Señor Jesucristo, que levantarse contra un hijo de Dios, contra un cristiano, es levantarse contra el Hijo de Dios, contra el Señor Jesucristo. Cuando tú te levantas, ¿verdad? Con coraje y con furia contra otro hijo de Dios, contra otro cristiano, te estás levantando contra Dios, te estás levantando contra el Señor Jesús. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Y dice que esa luz lo rodeó a él. Él no iba solo, él vemos que iba con otros ahí. Y entonces, ¿verdad? Versículo 6, temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Fue la segunda pregunta, ¿verdad? ¿Quién eres? Y ahora le dice, ¿qué quieres que yo haga? O sea, si tú me hablas, lo que tú me pidas, yo no voy a poner ningún pretexto con mi mente, yo no voy a poner ningún pretexto de cómo me siento, cómo me creo que soy, qué creo que tengo y qué no tengo, si soy capaz o no soy capaz, ¿verdad? Yo no voy a poder poner nada por delante. Lo que tú me digas es porque lo que me dices, eso se tiene que hacer, eso se va a hacer. Amén. Entonces, Saulo, ¿verdad? Pudo discernir, ¿verdad? O tener un conocimiento de la voz directa del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que le habló. Así que tú y yo necesitamos entonces conocer la voz de Dios, ¿sí? Saber que Él nos habla. Tercero, entender lo que nos está pidiendo, ¿verdad? Y cuarto, creer la palabra y actuar en ella. Amén. Amén. Entonces, yo quiero decirte esto, ¿sí? Muchos oyen sin oír, ¿sí? Muchos oyen y no tienen oídos, aunque oyen, no tienen oídos para oír, ¿sí? Entonces tú y yo necesitamos, ¿sí?, tener oídos para oír y poner atención a la palabra, ¿sí?, ¿sí?, y pedirle a Dios que te confirme su palabra, ¿sí? Acuérdate, su palabra es espíritu, ¿sí?, y su palabra es vida. Estas son palabras que Jesús dijo. Jesús dijo literalmente, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Quiere decir que la palabra, ¿verdad?, tiene una calidad espiritual, ¿verdad? Quiere decir, son espíritu. O sea, la palabra que sale de la boca de Jesús, ¿verdad? Son espíritu. Ahora, cuando Jesús dice es espíritu, está diciendo es el Espíritu Santo, ¿verdad?
y es vida, es la vida del cielo, ¿sí? Su palabra tiene poder, ¿verdad? Es poderosa, su palabra es creativa, ¿sí? Dice que todo fue creado por medio de la palabra, ¿sí? Entonces, la palabra como es espíritu, el espíritu es creativo y el espíritu lo crea todo con la palabra cuando la palabra sale, ¿sí? La palabra, ¿verdad? Te enseña, la palabra te instruye, la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando Él la habla, la palabra te forma, la palabra te modela, ¿sí? La palabra te da propósito en la vida, la palabra te da destino, ¿verdad? Un destino espiritual, ¿sí? Sí. La palabra de Dios, ¿verdad? Tiene un poder tremendo que nosotros necesitamos aún orar, ¿sí? Y yo quiero llevarte a Isaías en tu Biblia, en tu Biblia. Acompáñame Isaías capítulo 50. Dice el versículo 2, escucha, dice, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿Sí? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de obscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Vemos a Dios, ¿verdad? Hablando y dice, hey, cuando yo me manifiesto, dice, pues no hallo a nadie, o sea, yo me quiero comunicar y no encuentro a nadie, ¿sí? Cuando llamo, dice, nadie me responde porque nadie oye mi voz, ¿verdad? No, o sea, no me oyen, yo hablo y no me oyen, el oído no está capacitado, ¿verdad? Para que me oigan. ¿Qué acaso se ha cortado mi mano, dice Dios, para redimir? Dios sigue redimiendo, Dios sigue, ¿verdad? Salvando, Dios sigue haciendo milagros, sí que no hay poder en mí, dice, para librar. O sea, sí lo hay. Entonces, si en Dios está, ¿verdad? La vida, en Dios está la redención, en Dios está la salvación, en Dios está la liberación, necesitamos oír a Dios. Necesitamos que nuestro oído, ¿verdad?, se prepare para poder oír la voz de Dios. Dice la Escritura, versículo 4, dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para hablar. ¿Sí? ¿Qué cosa? Palabras al cansado, dice. Que cuando tú hables a una persona que está cansada, ¿verdad? Tu palabra refresque a esa persona, tu palabra le dé descanso, tu palabra le dé reposo, tu palabra empieza a fortalecer esa vida, ¿verdad? Que las palabras que salen de tu boca, ¿verdad? Manifiesten poder, ¿verdad? Sobrenatural, que levante a esas personas que están cansadas. Y luego dice, escucha lo que dice el versículo 4, dice, despertará mañana tras mañana, ¿qué cosa? ¿Qué despertará mañana tras mañana? Dice, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Sí? Entonces tú y yo necesitamos orar esto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Dios, que cuando tú, Señor, te manifiestes, cuando tú vengas, Señor, nos halles a cada uno de nosotros, Señor, que puedas encontrarnos, Señor, porque estamos, Señor, atentos y estamos expectantes de tu presencia. Yo declaro, Señor, que cuando tú llames, Señor, encontrarás, Señor, a un remanente, Señor, que te responde, Señor, porque ha aprendido, Señor, a oír tu palabra, ha aprendido a discernir tu voz, ha aprendido a conocer, Señor, tu voz, Señor, porque estamos, Señor, en el proceso de entrenamiento donde nuestro oído está aprendiendo
aprendiendo, Señor, a oír las frecuencias que vienen con tu voz, Señor, y a discernirlas, Señor, a entonar nuestro oído, Señor, con la frecuencia de tu voz para saber que cuando tú hablas, Señor, no quepa la menor duda que eres tú el que nos estás hablando. Señor, gracias porque en ti está todo el poder, Señor, para redimir. Señor, todo lo que el enemigo ha hecho para traer muerte y para traer esclavitud y para traer opresión, Señor, tú eres el Dios que redime, Señor, y lo has hecho con nuestras vidas y vas a usar nuestras vidas para que nosotros, Señor, liberemos el poder de redención en esta tierra. Y, Señor, declaramos que tu poder para librar, Señor, sigue manteniéndose, sigue siendo real en este tiempo. Y tú pones de tu poder de liberación en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque la unción, Señor, para sanar está sobre nosotros, Señor, y la unción para liberar, Señor, está, Señor, empezando a fluir en cada uno de nosotros, Señor, y vamos a ser instrumentos. Señor, yo declaro, Señor, que tú, Señor, abre, Señor, nuestra voz, Señor, abre nuestra lengua, Señor, para que hable, Señor, suelta, Señor. Yo declaro que se abre, Señor, la capacidad de nuestra lengua, Señor, de hablar tu palabra, Señor. Que cuando tú hables, Señor, sea tan claro para nosotros que nosotros hablemos lo que tú nos estás, Señor, dando y entregando, Señor. Declaramos que nuestra lengua, Señor, va a ser lengua de sabios, Señor, porque va a hablar con la sabiduría del cielo, Señor, porque va a saber qué palabras usar, Señor, para cada situación, Señor, para cada persona que esté, Señor, cansada en esta vida, Señor, cansada, trabajada, Señor, afligida, Señor, que esté, Señor, oprimida, Señor. Nosotros tendremos la palabra de sabio, Señor, para romper, Señor, con las opresiones, Señor, para declarar, Señor, que viene, Señor, la fuerza del cielo, Señor, a ser liberada sobre las personas que están, Señor, ya a punto de desmayar. Señor, y yo declaro en esta tarde, Señor, que tú despertarás nuestro oído mañana tras mañana, Señor, que cuando amanezca el nuevo día, Señor, y nosotros abramos nuestros ojos, Señor, despertarás nuestro oído, Señor, lo despertarás a una capacidad nueva, Señor, a un nuevo nivel, Señor, en la capacidad auditiva, Señor, que mañana tras mañana, Señor, iremos creciendo en nuestra capacidad de oír cada vez más clara tu voz, cada vez más clara tu voz, cada vez más clara tu voz, para que oigamos como los sabios, Señor, porque estamos recibiendo palabras de sabiduría que salen de tu boca, Señor. La palabra que procede de tu boca, Dios, viene directamente, Señor, a ser captada por nuestro oído, Señor, y por tu palabra nuestro oído se abre, Señor, a una nueva dimensión de audición, Señor, espiritual, donde nuestro oído, Señor, empieza a ser cada vez más clara, Señor. Yo declaro que mi oído se abre, Señor. Yo declaro que mis oídos se destapan en el nombre de Jesús. Mis oídos, Señor, cobran capacidad, Señor, de poder, Señor, oír, Señor, aunque sea, Señor, ese silbo apacible, Señor. Señor, que tú hables tan tiernamente, tan delicadamente, ese silbo, Señor, apacible, ese silbo delicado, Señor, que sea tu voz tan susurrada, Señor, tan lenta, tan suavemente hablada, Señor, que nuestro oído, Señor, aún la pueda detectar, Señor, y saber que eres tú, Señor, el que estás hablando. Gracias, Señor, porque nuestro oído, Señor, mañana tras mañana se despierta. Señor, eres tú el que abrió el oído, Señor, y no fui rebelde, dice la Escritura, ni me volví atrás. Señor, una vez que tú abres mi oído, Señor, mi caminar es hacia enfrente, Señor. Ya no retrocedemos, Señor. Cada uno de los que estamos aquí en esta noche hemos decidido, Señor, poner las manos en el arado, Señor, y no volver nuestra vista atrás, no volver al pasado, no volver a vivir de lo del pasado, Señor. Tú estás haciendo cosas nuevas día con día, Señor. Día con día vas a abrir nuestro oído, Señor. Día con día, Señor, nos vas a dar una capacidad mayor, Señor, de poder, Señor, discernir tu voz, de poder oír tu voz con claridad, Señor. Yo declaro por el Espíritu, Señor, que viene una claridad, Señor, tan tremenda, Señor, tan claramente tremenda, Señor, que no nos quedará duda alguna, Señor, de que es tu voz hablándonos, Señor. Y tu voz, Señor, va a opacar todas las demás voces, Señor, que estén hablando. Señor, gracias, Señor, porque cuando tú abres mi oído, Señor,
rompes con la rebeldía, Señor. Yo declaro que el espíritu rebelde, Señor, en cada uno de nosotros queda completamente, Señor, desprovisto de poder. Señor, atamos el espíritu de rebeldía, Señor, amordazamos el espíritu de rebeldía, Señor, encadenamos al espíritu de rebeldía de nuestras vidas, Señor, y le echamos, Señor, a cárceles profundas de obscuridad, en abismos donde no salgan más, Señor. Señor, y declaramos, Señor, que tú nos das una determinación, Señor, de avanzar. Se trata de caminar hacia adelante, se trata de ir hacia el propósito divino, se trata de avanzar hacia la meta, Señor, hacia el supremo llamamiento, Señor. Yo declaro, Señor, que aunque vengan, Señor, oposiciones y aunque vengan, Señor, resistencia, Señor, nada nos detendrá en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque cuando nosotros, Señor, afinamos el oído, ¿sí? Cuando nosotros, Señor, oímos, entonces, Señor, nuestro oído se afina cada vez más, Señor, y nosotros, Señor, en nuestra vida de oración, yo declaro, Señor, que como congregación, como Agua Viva, Señor, nuestra vida de oración, Señor, nos va a llevar a un nivel superior, nos va a llevar a un nivel más alto, nos va a llevar a un nivel, Señor, donde la palabra de Dios, Señor, se va a convertir en el cimiento de nuestra vida de oración. Y cuando nosotros oremos con la palabra, Señor, tú estarás, Señor, afinando nuestro oído a la voz de lo que tú nos quieres decir con la escritura, Señor. Señor, yo declaro, Señor, que nos enfocamos en la oración con la escritura. Y yo declaro, Señor, que la escritura, Señor, nos revela, ¿sí?, a cada uno una parte de la visión, una parte del misterio, una parte, Señor, de lo que tú quieres hacer. Señor, la escritura dice que nosotros profetizamos en parte, Señor, que cada uno recibimos una parte, una porción de revelación, y cuando nos unimos como cuerpo estamos uniéndonos, Señor, para que la revelación crezca y seamos una congregación que camina en la revelación de la palabra. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que cada uno de los que están viendo en esta noche, Señor, esta transmisión, Señor, su corazón se dispone, Señor. Hay una disposición de corazón en el nombre de Jesús, Señor, para alinearse con la palabra de Dios. Hay una disposición de corazón, Señor, para buscar, Señor, la voz de Dios. Hay una disposición de corazón, Señor, para obedecer la palabra, Señor. Que el corazón está dispuesto, Señor, para que cuando venga la palabra, Señor, el mensaje que tú nos quieras dar, el mensaje que tú nos quieras entregar, Señor, nosotros estamos dispuestos a creer tu palabra, Señor, a creer la palabra que viene, Señor, revelándose, Señor, y a actuar, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Yo declaro en esta noche disposición de corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que Dios quiere hacer. Te voy a leer, si me lo permites, te voy a leer nada más 2 renglones, una frase de Isaías 51, versículo 1. Nada más como empieza, escucha, dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. ¿Sí? Óiganme, dice el Señor. Óiganme, ¿quiénes? Los que siguen la justicia. ¿Cómo puedo yo seguir la justicia? Bueno, yo necesito la revelación de la palabra. Esta palabra es la justicia de Dios revelada. ¿Amén? Cuando yo, ¿verdad?, entiendo la palabra y entiendo lo que Dios quiere, ¿verdad?, por medio de la palabra, y el Espíritu Santo me revela la intención y la voluntad del corazón de Dios, entonces yo tengo que seguir esto, ¿sí? Dice Dios: óiganme los que están orando la palabra. Dice: óiganme, dice la Escritura, en palabras, ¿verdad?, sencillas, nos dice: no sean sordos espirituales, ¿sí? No sean sordos espirituales. ¿Sí? La Escritura dice: inclina tu corazón a mi palabra, dice Dios, inclínala. ¿Sí? Lo tercero, dispón tu corazón, ¿verdad? Disponlo a obedecerme. ¿Sí? 3 cosas que me están hablando ahorita el Señor aquí,
Me dice, oigan, oigan, o sea, está, Señor, yo declaro, Señor, que se rompe toda sordera espiritual, Señor, en Agua Viva. Se rompe todo oído, Señor, Señor, que he estado, Señor, sordo, Señor, a tu palabra, Señor. Yo declaro, Señor, que se rompe, Señor, Señor, todos los filtros que el diablo usa, Señor, por medio de vendas mágicas, Señor, que pone aún en los oídos, Señor, para torcer, para distorsionar, Señor, Señor, para completamente bloquear, Señor, el significado correcto de las palabras, Señor, que tú hablas, Señor. Yo declaro, Señor, que cuando tu palabra se predica, Señor, los que están oyendo, Señor, van a oír a Dios, Señor, directamente. Van a oír los que están buscando seguir la justicia, los que están buscando, Señor, el rostro de Dios, Señor, te van a oír, Señor. Yo declaro que no seremos sordos espirituales. Declaro que Agua Viva se rompe la sordera, que no hay más sordera espiritual como congregación. No hay espíritu sordo y mudo que esté operando, Señor. Reprendemos todo espíritu de sordera, reprendemos todo espíritu mudo, Señor, lo echamos fuera de Agua Viva, Señor, y declaramos, Señor, Señor, lo primero, que no habrá sordos espirituales, Señor. Todos tendremos la capacidad de oír, Señor, desde grandes y chicos, aún desde bebés, Señor, en el nombre de Jesús. Segundo, yo declaro, Señor, que el corazón se inclina, Señor, a tu palabra, Señor, que el corazón, Señor, busca, Señor, inclinarse, Señor, hacia tu sabio consejo, Señor, que busque inclinarse el corazón, Señor, para recibir la instrucción correcta, para recibir el mensaje correcto, para recibir, Señor, aún, Señor, la disciplina correcta, Señor, que el corazón esté inclinado, Señor, hacia Dios, Señor, Señor, y que no esté inclinado hacia el mundo, Señor. Declaro, Señor, que lo del mundo sale del corazón, Señor. Señor, lo que cautiva el corazón de las cosas del mundo, Señor. Declaro, Señor, que son removidas y son extraídas, Señor, en el nombre de Jesús. Y el corazón está inclinado a Dios, Señor. Y tercero, declaro, Señor, que hay una disposición, Señor, en Agua Viva, Señor, para obedecer a la palabra, Señor. Señor, que como iglesia, Señor, creemos la palabra, Señor, y caminamos en la palabra. Creemos en la palabra y actuamos en la palabra. Creemos en la palabra, Señor, y cumplimos tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, Dios quiere ser escuchado. Amén. Dios quiere que lo escuchemos. ¿Sí? Pero quiero decirte que hay muchos que solo quieren escuchar lo que ellos quieren oír. Muchos van buscando el consejo de Dios y van, ¿verdad?, con las personas para que les den una palabra, ¿sí? ¿Sí? Y ellos reciben si la palabra, ¿verdad?, está de acuerdo con lo que ellos quieren. Y como que quieren usar la palabra de otros para decir, es que eso es lo que yo quería, ¿verdad? Entonces, sé que es por ahí. Pero ¿sabes qué? Dice la Escritura, acabamos de leer, dice que Dios nos dio lengua de sabios. Y nos abrió el oído para no ser rebeldes. Nos abrió el oído para oír como los sabios. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo oír lo que está en el corazón. Lo que está en el corazón de Dios. Eso es lo que necesitamos oír. ¿Sí? Que Él nos dé lengua de sabios para hablar la palabra correcta, la palabra precisa, la palabra profética precisa para el que está desesperado. ¿Sí? Y escúchame, muchos dependen de otros para que les digan lo que Dios dice. Pero cada uno de los que estamos aquí en esta noche, estamos declarando que nuestro oído se abre para que Dios nos diga lo que Él quiere decirnos. ¿Sí? Para que cuando nosotros hablemos la palabra precisa, correcta, profética al cansado. Le hablamos a cada persona que está desesperada, a cada persona que está desanimada, que está sin fuerzas, que está desfalleciendo. Que hablemos la palabra correcta, ¿verdad? Que fortalezca sus vidas, que los levante, que los anime, que los refuerce.
sí, que los haga sentirse, ¿verdad? Vivos otra vez. Yo declaro que nuestro oído se despierta para oír como los sabios. Y yo declaro que cuando Dios me habla, ¿sí?, rompe toda rebeldía en mi corazón, que Él me habla y yo no soy rebelde a su voz. Quiere decir, yo no soy rebelde a su consejo. Quiere decir, yo no soy rebelde a lo que Dios me está pidiendo que haga. Quiere decir que yo he humillado mi corazón y he decidido obedecer a Dios. No importa lo que Él me pida, lo que Él me pide, yo sé que eso es bueno. Yo sé que lo que Dios me habla va a ser para mi bien y va a ser para el bien del cuerpo de Cristo. Entonces, en el nombre de Jesús, en esta noche yo declaro, Dios, que Agua Viva recibimos un corazón humilde, Señor, donde la voluntad de Dios, Señor, se está revelando, Señor, y eso está haciendo que los corazones se inclinen hacia Dios. Señor, yo declaro, Señor, que tenemos un Dios que se comunica, Señor, y que Dios empezará a hablar a cada uno, Señor, de los que nos estamos preparando y que tenemos, Señor, una expectativa en el corazón, Señor, de saber, Señor, que hay un que hay una mejor, Señor, vida espiritual, Señor, que hay un mejor caminar cristiano, Señor, que es el guiados por el Espíritu de Dios. Si Él nos va a guiar es porque vamos a oír su voz. Si Él nos va a guiar y nos va a enseñar es porque vamos a tener el discernimiento de su voz y nosotros vamos a recibir la palabra de enseñanza y la palabra de guianza. Señor, gracias, Señor, porque a través de tu palabra y de tu comunión, Señor, nosotros vamos a conocer tu corazón, Señor, y vamos a tener esa comunión íntima. Yo declaro, Señor, que va a haber, Señor, un deleite en los corazones, Señor, cuando vivan la experiencia, Señor, de esa comunión íntima contigo. Yo declaro, Señor, que esa comunión íntima, Señor, va a ser lo que fortalezca la relación que hay, Señor, como hijos de Dios, Señor, con el Padre, Señor, que cada hijo con papá, Señor, van a tener una relación fuerte, van a tener una relación, Señor, estable, van a tener una relación íntima, Señor, y gracias, Señor, porque cuando tú hablas, Señor, no va a caber la menor duda de que eres tú, Señor, el que estás hablando. Señor, así como tu voz fue oída, Señor, por Moisés en medio de la zarza que estaba ardiendo, Señor. Señor, gracias, Señor, porque cuando tú le hablaste a Moisés es porque venía el tiempo de liberación. Se ha cortado la mano, dice la Escritura, se ha cortado mi mano, dice Dios, para no redimir, ¿sí? No hay en mí poder para librar. Sí lo hay. Cuando Dios nos habla es porque viene el tiempo de liberación. Agua Viva, prepárate porque Dios va a usar tu vida para liberar familias. Dios va a usar tu vida para liberar a matrimonios. Dios va a usar tu vida para liberar, ¿verdad? Para sacar a libertad a aquellos que están, Señor, ya desfalleciendo, que aunque son cristianos, Señor, parece que están viviendo más la vida del mundo que la vida en Cristo, Señor. Y tú levantas a tu iglesia para empezar a ganar primero a los que están, Señor, a punto de caer o a punto de resbalar. Señor, declaramos que serán ganados para Cristo y serán fortalecidos, Señor. Declaramos que la unción de liberación, Señor, va a ser una unción poderosa, va a ser una unción fuerte, va a ser una unción, Señor, donde el corazón, Señor, se va a agarrar de ti, se va a cimentar de ti, Señor, y ellos van a saber que Dios habla, Señor, y ellos van a aprender, Señor, que sí es posible escuchar a Dios, porque va a haber una iglesia, Señor, que es modelo, Señor, que ellos van a poder ver, Señor, cómo la comunión íntima está siendo modelada, Señor, por hombres y mujeres que están viviendo, Señor, pegados al Señor, pegados al Espíritu Santo, oyendo la instrucción y oyendo la voz de Dios. Señor, gracias, Señor, por la unción de liberación. Gracias por la unción de sanidad, Señor, que se está soltando, Señor, y se está intensificando en esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo quiero decirte algo más, amén, algo más, ¿sí? Y lo voy a compartir con la misma escritura, ¿sí? Y es una mujer, es una mujer que ella aprendió a comunicarse con el Señor de una manera íntima. Entonces, en Primera de Samuel, dice el versículo 10, ella
hablando de Ana, ¿sí? Ana, con amargura de alma, oró a Jehová, dice, y lloró abundantemente. Sabes que estaba derramando su corazón, Ana estaba derramando su corazón, ¿sí? Delante de Dios. Eso es comunión íntima. ¿Amén? Ella tenía un solo lugar de refugio y era, ¿verdad? Este tiempo de intimidad con Dios en oración. Dice que oró a Dios, dice, y lloró. ¿Cómo? Abundantemente, ¿sí? Y dice que hizo un voto. Versículo 12, dice, y mientras ella oraba, dice, largamente delante de Jehová. ¿Qué hacía Ana? Ella seguía orando. Estaba, ¿verdad?, en el atrio del templo y ella estaba orando, dice, y largamente, o sea, ella con toda, o sea, se explayaba en su comunión, ¿verdad?, en su intimidad con Dios, ¿verdad?, oraba largamente delante del Señor, ¿sí? Y dice que el sumo sacerdote Elí la observaba, ¿sí? Veía la boca de ella y dice que Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Dice, y el sacerdote la tuvo por borrachita, por ebria, ¿sí? Por ebria. Y le dijo el sacerdote, ¿hasta cuándo, muchachita, vas a seguir borracha? Dice, ¿hasta cuándo? Digiere tu vino ya, o sea que ya, ¿verdad? Que ya, cúratela, ¿sí? Y entonces, versículo 15 dice, y Ana le respondió, no, Señor mío, yo soy una mujer, dice, atribulada de espíritu y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Ana? Ella derramó su corazón en oración delante de Dios. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? El sacerdote le dijo, que Dios te conceda, ¿sí? Que Dios te conceda. ¿Sí? O sea, arrancó, ¿sí?, una respuesta del sacerdocio, que Dios te conceda lo que estás pidiendo. ¿Sí? Y entonces vemos, ¿verdad?, cómo cuando, cuando usamos la oración para desatar nuestro oído. ¿Sí? Y entonces Dios la oyó y Dios le concedió. Que Dios te concede, que Dios te otorgue tu petición que le has hecho. ¿Sí? Que Dios te la otorgue. Ana era una mujer estéril. ¿Sí? Y Dios, ¿verdad?, estaba tomando cartas en el asunto. ¿Sí? De una mujer estéril, vemos cómo Dios levanta naciones. Amén. ¿Sí? ¿Qué hace Ana? Dice que hizo un voto y le dijo, Dios, si tú me concedes un hijo, yo te lo voy a consagrar para que te sirva todos los días de su vida. ¿Sí? Samuelito todavía no nacía y Samuelito ya estaba siendo consagrado para Dios. ¿Sí? Su destino ya estaba siendo alineado con el corazón de Dios. ¿Sí? Ana quería un hijo, Dios quería un profeta. Y Dios dijo, le voy a conceder un hijo porque sé que ese hijo va a ser el profeta que yo necesito, ¿verdad? Entonces, Dios, ¿verdad?, liberó el hijo, ¿sí?, antes de recibir el milagro. Dios ya tenía el hijo que necesitaba y todavía no ocurría el milagro. Y cuando Ana oró y derramó su alma delante de Dios y lo hizo en abundantes lágrimas y todo, Dios oyó y Dios dijo, hey, ahora sé que lo que yo necesito, ¿verdad?, se va a cumplir a través de la vida de mi sierva. ¿Sí? Y su necesidad va a ser suplida, pero también ella va a suplir la necesidad que yo tengo. Entonces, ¿sí?, el milagro de Dios era el profeta de Dios. El milagro que Dios necesitaba, ¿verdad?, hacer, le iba a producir como milagro un profeta. ¿Sí? Y entonces, ¿qué necesitaba Dios? Dios necesitaba un profeta para oír su voz en toda la nación. ¿Sí? Que toda la nación oyera
la voz de Dios por medio de su profeta, ¿sí? Entonces, quiero decirte esto, la respuesta para una nación está en el milagro, está en el niño que todavía no nace, pero que ya es profeta de Dios, ya está llamado a ser profeta de Dios, ¿sí? Entonces, hay una necesidad muy grande y esa necesidad es, ¿sí? No puedo oír, no puedo oír, necesito oír. Esta es la necesidad. No puedo oír. O sea, mi oído está sordo. Esta es una maldición. Yo necesito oír. Necesito bendición. La nación no puede oír tu voz, Dios. Tú necesitas un profeta. Señor, yo soy el milagro que tú necesitas para que tu voz sea oída. Yo necesito ser la voz de Dios en la tierra. ¿Y qué hizo Samuel cuando estaba chiquito? Samuel tuvo que aprender a oír la voz de Dios. Así que tú y yo podemos aprender también a oír la voz de Dios para poder ser la voz que Dios necesita para una nación. Amén. Entonces, ¿sí? Cuando viene el tiempo de Samuel, ¿sí? Estaba el sumo sacerdote llamado Elí. ¿Sí? Elí. Se supone que el sumo sacerdote debía de ser la voz de Dios para el pueblo de Dios. Elí debía de ser el sumo sacerdote que entrara con el Urim y el Turim en su pecho, delante de la presencia de Dios en el mismo lugar santísimo, para recibir la respuesta de parte de Dios para las cargas del pueblo de Dios. Dice la Escritura, escúchame, dice la Escritura, ¿sí? Abriste mi oído, Dios, dice, y no fui rebelde a tu voz. Entonces, quiero aplicar esto ahorita, ¿sí? Dios no pudo abrir, escúchame, Dios no pudo abrir el oído de Elí, porque el oído de Elí se cerró. ¿Por qué se cerró? Porque fue rebelde. La rebeldía cierra el oído a la voz de Dios. Y murió Elí y murieron sus hijos el mismo día. La maldición alcanzó a Elí y a toda su familia, porque su oído se cerró a la voz de Dios cuando él era el responsable de tomar el mensaje del cielo y dárselo a conocer al pueblo de Dios. ¿Ven? Entonces, cuando Dios va a hablarnos o cuando Dios quiere hablarnos, Dios va a levantar un testimonio interior. ¿Qué te quiero decir con esto? Y con esto termino. El Espíritu Santo pone la palabra en tu espíritu. Y entonces el Espíritu Santo nos guía a la palabra de Dios, a la Biblia, para que por medio de la palabra se aclare lo que Dios ya había hablado a tu corazón. Y entonces dices, me cayó el 20. O sea, ya estaba ahí, pero ahora vino la palabra, ¿verdad? Y abrió el entendimiento. ¿Sí? Y entonces nosotros recibimos la sabiduría de la palabra que viene de arriba.
Y entonces nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? A fluir con la sabiduría del cielo. Quiere decir, tenemos que aprender a orar con la palabra de Dios y que la palabra revele la voluntad de Dios y que Dios nos empiece a hablar y nos empiece a entrenar el oído de tal manera que llegue el momento cuando Él nos hable tan claramente que nosotros sepamos que es Dios el que nos está hablando. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, Señor, por el caso, Señor, de esta mujer, Señor, atribulada de espíritu llamada Ana, Señor, que dice que ella oró, Señor, y aún estaba en la amargura de alma, Señor, pero ella oró, Señor, intensamente a Dios, Señor, y lloró abundantemente, Señor. Ella supo abrirse camino, Señor, Señor, a través, Señor, de la oración, Señor, y del lloro, Señor, Señor, y ella, Señor, dice que aún oraba largamente, Señor, ella no tenía prisa, Señor, ella necesitaba descansar en Dios y ella descansaba, Señor, teniendo comunión contigo, Dios. Ella, Señor, oraba, Señor, largamente y dice en palabras de ella que ella derramaba su corazón, Dios, delante de ti, Señor, hasta que ella obtuvo la respuesta que necesitaba, Dios, y tú oíste, Señor, oíste su voz, oíste, Señor, su clamor, Señor, y tú respondiste con un milagro, Señor, que trajo, Señor, al profeta que tú necesitabas para que tu voz, Dios, se pudiera oír en la tierra. Señor, gracias, Señor, porque tú también, Señor, usaste a Samuel, Señor, y lo ayudaste a abrirle, Señor, el oído a Samuel para que él también aprendiera a oír tu voz y pudiera ser tu voz en la tierra. Yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que los que estamos aquí en esta noche y los que escuchen y vean, Señor, esta grabación, Señor, en YouTube, Señor, tú despertarás el oído de ellos, Señor, y despertarás, Señor, su lengua, Señor, como de sabios, y su oído oirán como de sabios, Dios, para poder hablar y oír, Señor, la palabra, Señor, precisa, la palabra profética, Señor, exacta, Señor, precisa, que se requiere, Señor, porque tú, Señor, cuando hablas es porque tienes el propósito de redimir, Señor, y de liberar. Señor, gracias, Señor, porque cuando tú le hablaste a Moisés, tú querías redimir al pueblo de Dios y lo querías liberar del poder de Egipto. Y cuando tú nos hablas, Señor, es porque tú quieres hacer una obra de liberación y una obra de redención también, Dios. Y vas a usar nuestras vidas y por eso necesitas, Señor, que nuestro oído esté afinado a tu voz. Gracias te doy en el nombre de Jesús y que a cada uno en esta noche, Señor, nos extiendas, nos ensanches en nuestra capacidad de oír tu voz, Señor, y de poder experimentar, Señor, este gozo, Señor, de estar, Señor, en esta comunión íntima contigo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues que Dios les bendiga, que Dios los haga crecer, ¿verdad? En todas estas capacidades que estamos tratando, que Dios nos dé la sabiduría, que Dios venga, Señor, y se derrame de lo alto esa sabiduría que viene del cielo, Señor, para que podamos, Señor, hablar como los sabios y oír como los sabios. Amén. Que Dios les guarde, que tengan una buena noche. Nos vemos este próximo fin de semana. ¿Sí? Los varones y las mujeres estaremos en Agua Viva este miércoles, el día de mañana en la tarde, y pues va a ser un deleite lo que Dios está haciendo y lo que sigue edificando. Amén. Que Dios les bendiga y buenas noches. Amén.